Muy buenos días, hijos de Dios. Como ustedes saben, estamos en el discipulado de nuestra congregación. Vamos leyendo el libro de Lucas en el capítulo 6 y hoy continuamos en el versículo 20 hasta el versículo 26. El versículo 20 tiene un título, se llama Bienaventuranzas y ayes. Y quiero hacer una comparación y una explicación un poco más profunda de las bienaventuranzas que Jesús eh, lanzó en el Sermón del Monte leyendo el libro de Mateo. Pero vamos a empezar leyendo Lucas inicialmente. Vamos a recordar que dice: alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten, desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En el libro de Mateo capítulo 4, desde el versículo tercero, dice: y las 9 bienaventuranzas que vamos a leer, pues obviamente solo de las 4 que escribió Lucas coinciden. En otro momento les explicaré las razones por las cuales los evangelios tienen diferencias en cuanto a sus escrituras. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Estoy leyendo Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en cada una de estas bienaventuranzas yo lo que deseo compartir es lo que he aprendido durante todos estos años. También he acudido a la revisión de algunas exégesis para comprender exactamente cuál era el mensaje que Jesús nos quería transmitir desde ese momento. Cuando se dice los pobres de espíritu, bienaventurados porque ellos es el reino de los cielos, aquí ha habido bastante confusión. Para nosotros la expresión pobre de espíritu se refiere a una persona que no tiene ánimo para hacer las cosas, que no tiene carácter quizás, una persona que siempre está conforme. El sentido de la palabra de Dios es muy diferente. Un pobre de espíritu es aquella persona que ha liberado su yo, que ha dejado su yo y ha permitido que sea Dios el que lo administre a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, un pobre de espíritu es aquella persona que ha sacrificado su propio ego para dejar que sea el Espíritu Santo de Dios quien lo administre. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y esto también se puede prestar para muchas interpretaciones y comentarios, como así que Dios quiere que nosotros lloremos. Pues el entendimiento de esta bienaventuranza es, el mensaje se refiere a que nosotros debemos estar arrepentidos cada vez que cometemos un error, cada vez que cometemos un pecado. Porque los que nos arrepentimos de los pecados, a ver, cuando nosotros cometemos un error tenemos dos caminos: seguir en el error, arrepentirnos del error. Cuando nos arrepentimos del error, y ya sabemos que Jesucristo vino a eso, a perdonar nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestro error recibimos consolación. Eso es lo que dice la bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. La tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Y manso tampoco es parecido a un pobre de espíritu, una persona que simplemente está allí sentada esperando que le digan todo el día qué es lo que tiene que hacer. Ni manso tampoco es una persona tonta, o una persona que se deja maltratar, o una persona que no tiene carácter, nada de eso. Las personas mansas son las personas que nos dejamos disciplinar. Las personas mansas somos las personas que nos dejamos orientar por Dios. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa hambre y sed de justicia es el deseo de hacer lo correcto y es la disciplina para hacer lo correcto.
Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Y aquí sí es bastante lógico el mensaje de la bienaventuranza, y es que nosotros debemos de estar juzgando tanto a las demás personas. Sabemos que hay una enseñanza sobre Jesús utilizando una referencia, una parábola con la astilla en el ojo ajeno, comparada con la gran viga de madera en el ojo propio. Entonces, bienaventurados los misericordiosos. Nosotros entendemos que no somos los que juzgamos a las personas, eso le corresponde a Dios, y eso se llama misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Los de limpio corazón son las personas santas, sanas, los que nos esforzamos por hacer lo correcto. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, y bastantes pacificadores necesitamos en el mundo. Bienaventurados los que padecen persecución. Y esto, miren que Jesús estaba iniciando hasta ahora su ministerio. Recién habíamos leído que había escogido a sus 12 apóstoles, y faltaban 3 años para que le llegara su muerte. Sin embargo, él lanzó esta profecía. Les dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, que es justo lo que le pasó a varios de sus discípulos, a, a Pedro, que fue asesinado en Roma muchos años después de la muerte de Jesús, el mismo Pablo, que también fue asesinado. Varios de ellos perdieron la vida. Se cree que la única excepción fue el apóstol Juan, que Juan fue la única persona que murió, quizás de muerte natural, pero de los demás apóstoles se cree que todos fueron mártires. Jesús lo había dicho: van a ser perseguidos. Bien, si continuamos en el libro de Lucas, en el versículo 24, dice: pero hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Y rico se refiere a una persona, o la crítica de Jesús no es porque una persona tenga dinero. Eso hay que tenerlo bastante claro. Eh, el tener dinero, o el desear tener dinero, el desear tener bienes, no hay ningún error, no hay ningún pecado en ello. Lo que está hablando Jesús acá es de las personas que centran su vida, es única y exclusivamente en el dinero. Ese sí es el asunto. Entonces hay que entenderlo allí claramente. Hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Es decir, ya se sabe cuál es la recompensa de una persona que no tiene a Dios por encima de todo, sino que tiene el dinero por encima de todo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Es decir, los que no desean aprender o conocer más de la palabra de Dios. Hay de los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Y hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Estos últimos versículos en esa época era una clara alusión a los fariseos y a los saduceos, personas que vivían absolutamente cómodas, pero que no tenían ningún nivel de sacrificio. Y como lo expliqué en alguna ocasión, su relación con Dios era muy, muy baja. Además que ya lo habíamos leído en el discipulado del día de ayer, y seguramente lo vamos a encontrar más adelante. Jesús les criticó muchas veces el hecho de que ellos estaban pegados era al rito o al dogma, a las costumbres, sin mediar de por medio el entendimiento de lo que significaban las orientaciones de Dios. Y Jesús quiso venir a aclararnos exactamente qué era lo que Dios había mandado a sus líderes iniciales, a Abraham, a Jacob, a los profetas, pero que con el tiempo fue perdido, fue tergiversado.
el mensaje de Dios fue tergiversado y era necesario que Jesucristo viniera a establecer y a corregir el mensaje. Me agrada muchísimo haber compartido con ustedes esta mañana y esta palabra. Les pido que divulguen este video, ya está, es por YouTube, es muy fácil poder acceder a ellos. Les pido que se suscriban, es una manera de expandir el mensaje del reino de Dios y su justicia, y de que llegue de una manera diferente a muchas personas que quizás no tengan el hábito aún de leer la Biblia o no puedan acercarse a alguna congregación por motivo de su trabajo. Las razones que sea este un medio para compartir la palabra de Dios. A todos mis amados hijos de Dios, Dios los guarde, Dios los bendiga. Hoy es jueves. Esta noche inauguramos desde las 7 de la noche las prédicas entre semanas, 7 a 8 y media de la noche. Los invito a todos y obviamente a todas las personas que lleguen a escuchar este mensaje son bienvenidos. Dios los guarde, Dios los bendiga y que tengamos todo un día bendecido por el buen Padre. Amén.